Ok, entonces, ya, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por tomarse el tiempo de participar de este webinar. Me han hecho una presentación interesante. Acá les quiero compartir. Luis Oré, experto en negociaciones y gestión de relaciones, quien ha sido entrenado directamente por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y la prestigiosa Universidad de Harvard. Dentro de su trayectoria, Luis fungió como ex subsecretario de Gestión del Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, con amplia experiencia como director ejecutivo en América Latina. Es mediador profesional, consultor en negociaciones y resolución de conflictos, así como facilitador de procesos de diálogo, quien ha liderado cargos de presidencia y vicepresidencia con décadas de experiencia profesional aplicada al abordaje de conflictos sociales por todo el mundo. Luis trabaja con individuos, grupos, comunidades, organizaciones, empresas y gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Es autor del libro Consensus Building, Proceso de Construcción de Consenso, y diversas publicaciones especializadas en el campo de la negociación, prevención y transformación de conflictos, negociando exitosamente y transformando conflictos en diversos centros académicos del Perú y extranjero. Además, frecuentemente consultado y entrevistado como experto en negociaciones en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es un honor. Esa es una breve presentación. Y estas son algunas fotografías de mi trabajo en Perú y en otros lugares a partir del 2011. Y ahora les voy a contar un poquito más. Y estas son algunas fotografías del trabajo que hicimos cuando estuvimos en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la viabilidad social de proyectos mineros. Y esto enmarcado en el contexto internacional que demanda una mayor cantidad de recursos naturales, desde el cambio a la generación de energía hasta el crecimiento mundial, etcétera. En general, los gobiernos en el mundo buscan recibir mayor capitales extranjeros para mejorar las economías y las condiciones de vida de los ciudadanos. Muchas veces las poblaciones o partes interesadas se enfrentan al desafío de equilibrar asuntos de protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas de los proyectos de inversión. Y también muchas veces las empresas suelen utilizar un enfoque muy legalista para buscar la viabilidad social de sus proyectos y pueden descuidar la gestión de relaciones o el involucramiento con socios y poblaciones locales o con comunidades. Y esto puede generar demoras, tensiones y poner en riesgo la implementación exitosa de los proyectos de inversión, quizás no lograr la viabilidad social. Los inversionistas nacionales y extranjeros, los promotores de proyectos mineros, pueden encontrar diversos retos, desafíos y tensiones en países o en localidades donde quieren hacer sus proyectos, desde situaciones interculturales hasta coaliciones que buscan bloquear, que pueden impedir la implementación exitosa de proyectos mineros. En el 2022, por primera vez, Ernst & Young publicó esta información en que las empresas mineras y metalúrgicas clasificaron los problemas ambientales y sociales como su riesgo número 1, que ya había estado incluido pero en reportes previos, pero no estaba como el primer riesgo y el problema, ¿no? Y en el Perú hemos visto a lo largo del tiempo varios proyectos demorados y bloqueados, desde Tambo Grande, ahora que se busca lanzar Algarrobo también. Río Blanco también ha tenido problemas. Conga, todos sabemos qué pasó con Conga. Y Tía María, que otra vez está buscando lanzar el proyecto, pero tiene algunas preocupaciones locales. También en el Corredor Vial Sur vemos también situaciones tensas muchas veces. El tema es que cuando vemos los proyectos bloqueados o demorados, tenemos que hay múltiples actores con múltiples intereses vinculados al uso y aprovechamiento de recursos naturales. Y muchos de estos están enojados, molestos, furiosos, y el problema no es que existan múltiples intereses y múltiples actores,
Tampoco que hagan manifestaciones que terminan o que puedan terminar en conflictos sociales. El problema, cuando lidiamos con asuntos de viabilidad social de proyectos y tensiones, el problema es cómo abordamos las preocupaciones y aspiraciones de las poblaciones locales o de las comunidades o incluso situaciones de conflicto. El problema es cómo abordamos estas situaciones y cómo interactuamos frente a situaciones complejas. Y esto tiene que ver con cómo nos tratamos. Y normalmente actuamos según cómo pensamos. Y también un problema son los procesos que utilizamos para involucrarnos. Pero si queremos hablar de cómo logramos la viabilidad social de proyectos mineros, tenemos que tener claro que para que un proyecto minero sea bien recibido por una comunidad, la comunidad tiene que creer y sentir que estará mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue el proyecto. Es decir, el proyecto debe ser percibido como un buen vecino y contribuyente al desarrollo local. Obviamente no debe ser visto como un riesgo a la tranquilidad o generador de miedos ni promotor de impactos negativos que sean irreparables. Y para lograr esto es clave entender las múltiples perspectivas y los diversos intereses que hay en las localidades respecto también a los proyectos. Entonces, para lograr la viabilidad social de proyectos mineros necesitamos mejores procesos, mejores interacciones y mejores paradigmas. Si hablamos de mejores paradigmas, esto nos hace pensar en algunos estudios que hicieron en la Universidad de Harvard, donde dicen que si quieres un resultado diferente en tus negociaciones, en tus interacciones, en la búsqueda de acuerdo, debes comportarte de una manera diferente. Y comportarte diferente significa que primero debemos cambiar nuestro marco mental o nuestra forma de pensar. O sea, si queremos tener un resultado diferente, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Pero para cambiar nuestro comportamiento debemos cambiar nuestra forma de pensar, porque la manera como definimos nuestros objetivos produce nuestros resultados. Y muchas veces nuestro paradigma genera una actitud o un comportamiento. Y muchas veces tenemos el pensamiento del todo o nada, o las cosas son blanco o negro. O tenemos ese pensamiento de que yo tengo la razón y tú estás equivocado. Y nos metemos también en juego de culpas y empezamos a culpar al otro y no nos enfocamos en qué podemos hacer de ahora en adelante. Una actitud y una dinámica confrontacional generalmente produce ganadores y perdedores, también emociones negativas y el deseo de revancha. Y muchas veces las dinámicas de interacción en las negociaciones para lograr acuerdos que busquen la viabilidad social de proyectos mineros se enfocan con una dinámica muy transaccional y confrontacional de posiciones. Es decir, esta dinámica confrontacional de posiciones no genera beneficios mutuos. Y muchas veces las soluciones son muy transaccionales. Como dicen los americanos, muchas veces las personas buscan tirarle el dinero al problema y a ver si lo solucionamos así. El problema con esto es que no se construyen o no se generan relaciones de confianza y de largo plazo. Entonces, ¿cuál será el paradigma de interacción para lograr la viabilidad social de proyectos? Esto tiene que ver con nuestra forma de pensar. Si en nuestra interacción, en la negociación, si la veo como una batalla y veo al otro como mi enemigo y mi objetivo va a ser vencerlo, o ganarle al otro o competir, en el que yo gano y tú pierdes. La otra posibilidad de interacción que tenemos es si yo veo la negociación o la interacción como un ejercicio de colaboración, o sea, trabajar juntos. Y si veo al otro como un posible aliado o un colega para resolver problemas juntos o abordar estas preocupaciones, entonces será más probable, más posible, que pensemos en generar valor y lograr beneficios mutuos. Es decir, así sí podemos ambos ganar. Y esta es una de mis citas favoritas, porque de nada sirve tener las metodologías, las herramientas, los procesos y las estrategias precisas si tenemos el paradigma equivocado. Entonces, para lograr la viabilidad social de proyectos mineros necesitamos procesos adecuados para integrar múltiples intereses y generar una dinámica diferente, motivados por un enfoque diferente, y así poder convertir a empresas, comunidades e incluso a gobiernos en aliados estratégicos para lograr ganar producción minera y prosperidad comunitaria o desarrollo local. Es decir, si en nuestra interacción queremos ganar mayor producción minera y ganar prosperidad comunitaria, es necesario tener una dinámica de interacción diferente.
Y para tener una dinámica de interacción diferente necesitamos un enfoque. Necesitamos un enfoque diferente para poder tener una dinámica diferente. Esto, en otras palabras, es que debemos pasar de pensar de juego a culpas a buscar la solución conjunta de problemas. Es decir, cómo hacemos para abordar juntos los retos y desafíos que tenemos. Y en lugar de pensar yo gano y tú pierdes, ¿por qué no podemos pensar, oye, ¿y si ganamos juntos? O en lugar de yo contra ti, ¿por qué no nosotros cómo enfrentamos el problema? Entonces tenemos que dejar este pensamiento del todo nada, o de yo tengo la razón y tú estás equivocado, y el juego de culpas. Esta confrontación, como hemos dicho, produce ganadores y perdedores. También genera emociones negativas y el deseo de revancha. Es decir, para lograr la viabilidad social de proyectos mineros necesitamos un enfoque de beneficios mutuos. Para lograr consensos, la viabilidad social de los proyectos, prosperidad comunitaria y desarrollo sostenible. O sea, sí es posible ganar producción minera y ganar prosperidad comunitaria. ¿Qué enfoque podemos usar? O un modo diferente de pensar es pensar en este enfoque de beneficios mutuos. Porque sí es posible generar beneficios mutuos entre una empresa y las personas que pueden tener temor de que vayan a ser afectadas por un proyecto. Es más, no solo es posible, sino que es esencial para construir relaciones de confianza y de largo plazo. Un enfoque de beneficios mutuos ayuda a las empresas, a las comunidades y a las autoridades a generar beneficios mutuos utilizando principios básicos y algunos pasos clave para tomar acción. ¿Qué principios tenemos? Tenemos que involucrar a las partes en la solución. O sea, no es que hay que darles a los otros la solución. Tenemos que construir juntos las soluciones, buscar espacios participativos. O sea, tenemos que sentarnos lado a lado para abordar estos retos y desafíos. Tenemos que enfocarnos en los intereses y las necesidades más importantes, más allá de posiciones. Tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante para las partes. Y tenemos que crear opciones o soluciones que generen ganancia mutua o beneficio mutuo, es decir, que satisfagan la mayor cantidad de intereses de las partes. Y obviamente tenemos que actuar de una manera que genere confianza y que fortalezca relaciones. Y siempre hablamos de respeto con doble T, T de trato, o sea, hay que tratarnos como iguales, no podemos tratarnos con una actitud muy arrogante y eso. Y transparencia, que tiene que ver con seamos consistentes y transparentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Si decimos que vamos a hacer algo, hagamos ese algo. Si decimos que no vamos a hacer una cosa, no hagamos eso. Cuando hablamos acá de hay que enfocarnos en los intereses y necesidades más importantes, es importante esta palabra de intereses, porque tenemos que hacer la diferencia entre enfocarnos en intereses y necesidades o enfocarnos en posiciones. Las posiciones son lo que uno demanda o lo que uno exige y generalmente responde al qué quieres. Los intereses son las necesidades, preocupaciones, aspiraciones, miedos, temores y toda la motivación que tiene una persona para que tenga una posición. Y responde a la pregunta ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres lo que dices que quieres? ¿Es realmente lo que quieres, lo que te motiva? Algunos conocen este ejemplo de dos niños que se están peleando por una naranja y la posición de ellos es ¿tú qué quieres? Yo quiero la naranja. El otro que quiere la naranja. Cuando viene la madre habla con los chicos y después se da cuenta que el niño quería o lo que le importaba era saborear el jugo de la pulpa de la naranja y la niña que lo que quería era la cáscara de la naranja, entonces así sí podría haber hecho la madre pelar toda la naranja para darle a uno el interés que era la pulpa y a la niña que era la cáscara para hacer un queque. Podrán decir, claro, pero ¿qué tiene que ver las naranjitas y las negociaciones o las interacciones en casa? Bueno, esta misma diferencia de posiciones e intereses es fundamental para abordar retos y desafíos para lograr la viabilidad de proyectos. Un caso en el que tuve oportunidad de trabajar fue un proyecto minero en el Ecuador, en que una empresa minera, de exploración minera canadiense, quería hacer exploración en unos terrenos que ya había comprado o adquirido, pero después de unos años que hubo un conflicto, la empresa se tuvo que ir de la zona, pero quería volver
Y en conversaciones que se tenían entre la comunidad y la comunidad decía, este es mi territorio, esta es mi propiedad. Y la empresa decía, obviamente, este es mi territorio, esta es mi propiedad, porque yo he comprado estos terrenos. Pero esas eran las posiciones de las partes. Y cuando se pudo descubrir los intereses, se descubrió que los intereses de la comunidad era tener un reconocimiento de su identidad originaria, su identidad shuar, querían respeto al territorio ancestral y querían lograr desarrollo local. Y esto tiene que ver con las visiones diferentes que tenemos sobre el territorio o sobre las propiedades, mientras que para unos puede ser simplemente un activo, para otros puede ser parte de su identidad. Mientras que para la empresa, más allá de ser propietario del suelo, lo que le importaba era desarrollar actividades de exploración. Querían descubrir el potencial minero que estaba en el subsuelo de estos territorios. Luego de un largo proceso, se llegó a un acuerdo, a tener un memorándum de entendimiento en hacer un estudio conjunto del subsuelo, hacer exploración minera participativa y obviamente lograr beneficios para la comunidad. En un momento les voy a contar un poco más del detalle de este proceso, pero si queremos generar acuerdos con beneficios mutuos para lograr la viabilidad social de los proyectos, tenemos que hacer esto. Tenemos que movernos de posiciones a hablar de necesidades e intereses. Luego de entender estas necesidades, intereses y lo que realmente motiva a las personas, debemos tratar de ponernos en modo creativo para buscar satisfacer estos diversos intereses pensando en opciones de beneficio mutuo. Opciones o soluciones que satisfagan tanto mis intereses como los de la otra parte. Y luego que hemos generado diversas opciones, podemos utilizar criterios objetivos que nos ayuden a lograr un sentido de justicia de cómo repartimos o distribuimos el valor que hemos generado. Y también es importante pensar en cuáles pueden ser los desafíos en la implementación. Algo que tenemos que hablar de las sorpresas predecibles, las cosas que podrían ocurrir en el futuro que impidan la implementación de los acuerdos. Y para hacer esto más simple aún, podemos pensar en las preguntas que nos hacemos para cada una de estas etapas del proceso. Podemos pensar en ¿para qué? ¿Para qué quieres lo que dices que quieres? Para ayudarnos a movernos de posiciones, a hablar de intereses. Hay que hacer este ejercicio de qué pasaría si, para ponernos en modo creativo, o sea, si este es tu interés y esto es tu interés, ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? ¿Qué pasaría si hacemos lo otro? Y luego pensar en, oye, ¿por qué es esto justo? ¿Por qué deberíamos escoger esta opción o este paquete de opciones para satisfacer los intereses de ambos? ¿Cómo podemos pensar en algún criterio de justicia que nos haga sentir a ambos que ninguno se ha aprovechado del otro en esta interacción, en este diálogo, en esta negociación? Y también pensar en estas sorpresas predecibles, preguntándonos qué podría fallar, qué podría salir mal y qué hacemos para abordar esta situación. Si queremos lograr estos acuerdos de beneficio mutuo para lograr la viabilidad social de los proyectos, el primer gran desafío es movernos de posiciones a intereses. Y esto significa entender bien nuestros intereses y saber priorizar nuestros intereses. Porque es importante saber que no necesariamente vamos a satisfacer el 100% de nuestros intereses. No es que vayamos a estar inmensamente feliz con el logro de nuestros acuerdos, pero de hecho tenemos que estar mejor de lo que estábamos antes de lograr los acuerdos. Pero no solo debemos pensar y priorizar nuestros intereses, sino que también tenemos que pensar en los intereses de la otra parte. Y esto no es ni filantropía, ni es que qué buena gente que eres. El tema es que me conviene que el otro esté satisfecho en sus intereses, en alguno de sus intereses, lo suficientemente satisfecho para querer cumplir con los acuerdos. Y también si yo ayudo a que el otro satisfaga sus intereses, es más probable que el otro pueda estar dispuesto a ayudarme a satisfacer mis intereses. Así le podemos dar sostenibilidad, legitimidad a los acuerdos. Hemos dicho que nuestro paradigma o nuestra forma de pensar es importante y también genera una actitud, nuestra forma de pensar. Y para generar las condiciones adecuadas para lograr la viabilidad social
de proyectos mineros, necesitamos conectar con el otro como ser humano. Porque todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados, respetados y tener este sentido de pertenencia. Y tener este sentido de pertenencia que no es otra cosa que afiliación o no sentirnos excluidos. Y también es importante reconocer que todos tenemos este sentido de autonomía o libertad de que no se nos impongan decisiones que nos vayan a afectar. En este libro, Beyond Reason, o Más allá de la razón, se mencionan varios de estos temas. Ahora, hemos hablado de paradigmas, hemos hablado de actitud, de nuestra forma de interacción. También es importante saber que necesitamos procesos adecuados. Un proceso que utilizamos en este proyecto en el Ecuador, entre la empresa minera de exploración y entre la comunidad originaria local, fue el proceso de construcción de consenso, que se inició con una evaluación de actores e intereses. Es decir, ahora les voy a comentar el proceso, digamos la metodología, pero este proceso, como les dije, resultó en un acuerdo para hacer exploración minera participativa o exploración minera conjunta. Y esto se inició con una evaluación de actores. Yo tuve que ir 3, 4 veces a la comunidad local y quedarme días compartiendo con las personas, donde tuve oportunidad de escuchar y entender cuáles eran sus intereses. Y escuchaba llantos, escuchaba preocupaciones, escuchaba gente molesta, y fue un proceso en el que tuve que participar en varias oportunidades para diseñar juntos un proceso de diálogo, para ver cómo hacíamos para sanar relaciones, que era lo que buscaba también la comunidad. Y en mayo del 2018 se inició o se formalizó un proceso de diálogo entre dos comunidades y una federación que representaba a varias comunidades. Se hizo una hoja de ruta, se nombró una comisión de alto nivel, se nombró también una comisión de coordinadores para definir cómo se iba a hacer un proceso de diálogo. Que el proceso de diálogo buscaba, uno, como mencioné, sanar la relación, en palabras de los actores locales, que tenía que ver con la titularidad de las tierras. Luego un proceso de diálogo, ya por noviembre del 2018, hay una fotografía extremo superior izquierdo en que estamos reunidos con representantes de la comunidad, representantes de la federación y representantes de la empresa, con el ministro de minería y de recursos no renovables, de energía y recursos no renovables, y también con el viceministro de Minas en el Ecuador, en el que la comunidad quiso compartir con las autoridades del Ecuador el resultado que había tenido este proceso de diálogo. Y el resultado fue que la empresa, dándose cuenta que lo que le importaba no era la superficie, sino hacer este estudio del subsuelo, y reconociendo el interés o la necesidad de estas comunidades de satisfacer su necesidad, reconocimiento de su identidad, la empresa decidió devolver los predios, los pedazos de territorio que había comprado a la comunidad. Y lo hizo sin condicionamiento alguno, con la esperanza de efectivamente que se dé cuenta la comunidad que esta es una empresa que quiere hacer las cosas diferente, quiere sanar relaciones y poder tener un proceso de diálogo más profundo para poder lograr acuerdos. Y fue así que luego, en enero del 2019, se llegó a un acuerdo en hacer estudios conjuntos del subsuelo para identificar el potencial del mineral y también con beneficios para la comunidad. Y así se logró una alianza estratégica que hasta ahora tiene un directorio y siguen trabajando, en el que se busca satisfacer los intereses de ambas partes. Muchos de los actores locales, miembros de la comunidad, trabajan en este proyecto. Incluso las comunidades han salido al frente a defender el proyecto cuando ha habido algunas ONGs que salieron con otra organización manifestando que supuestamente esta empresa estaba manipulando a los centros Shuar, Warins y Yavi, estas comunidades locales,
los estaban manipulando y se estaban aprovechando de ellos. Entonces las comunidades salieron a defender su derecho de autodeterminación y dicen en una carta pública: exigimos que Amazon Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres y supuestas luchas, porque sus supuestas luchas son las que están causando tensión y conflicto. Y exigimos que las ONGs no hablen por nosotros. Y así mencionan: alertamos que estamos siendo vulnerados en algunos derechos de la Constitución de la República de Ecuador, así con derechos que están reconocidos en el convenio 169 de la OIT. Entonces, esta fue una demostración del ejercicio de libre determinación o autodeterminación de los pueblos indígenas originarios y evidencian la viabilidad social del proyecto. Ellos mismos defendían su proyecto. Ya por julio del año pasado, la empresa ha perforado más de 110.000 metros, haciendo esto en trabajo conjunto con las comunidades. ¿Qué proceso se utilizó? ¿Cuál es el proceso, la metodología detrás de este proceso que logró este acuerdo? Como les mencioné, fue un proceso de construcción de consenso que buscó lograr acuerdos, pero desde una etapa temprana. Este proceso, si hablamos en términos generales como marco metodológico, empieza cuando alguien dice: oye, vamos a hacer un proceso de diálogo, vamos a involucrarnos con esta comunidad. Y la empresa, la organización, tiene que buscar a un mediador, a un facilitador, que pueda hacer una evaluación de la situación actual. Un proceso de evaluación de actores, intereses y situación. Que esto termina con un reporte, y en el reporte se reflejan los intereses de los múltiples actores a quienes se ha entrevistado, donde están las expresiones de cada uno, sin atribuirles, sin hacer atribución de Julio, Pepe, Juanito dijeron tal cosa, pero simplemente es para que todos puedan tener un conocimiento, un entendimiento compartido de las preocupaciones locales. En este reporte también se presenta una propuesta de diseño de proceso. Cuáles son las reglas de interacción, cómo se van a tomar decisiones, cuál es el plan de trabajo que se piensa hacer en un proceso de diálogo. Y también es importante hacer algo que se llama proceso de búsqueda conjunta de información, que sirve para aclarar qué información se tiene, qué información no se tiene, y cómo generamos información que sea creíble y confiable para todas las partes. Como saben, muchas veces en los procesos judiciales, las partes presentan sus peritos, el perito uno defiende una posición, el perito otro defiende la otra posición, y tenemos el duelo de peritos, la batalla de los expertos. Acá eso no se hace. Lo que se tiene que hacer es identificar qué información estamos buscando, identificar la especialidad o la ciencia que nos ayude a identificar esta información, y el grupo que está siendo, digamos, el grupo de representantes que representan a todas las partes en una mesa de trabajo, en una mesa de diálogo, son los que hacen como una suerte de selección para contratar a un experto o a un grupo de expertos que vayan a generar la información bajo las condiciones o términos y condiciones que están requiriendo este espacio de diálogo, esta mesa de trabajo. Y luego cuando se tiene la información creíble y confiable para todos, recién empezamos un proceso de deliberación, un proceso de negociación, un proceso multiactor de diálogo para buscar ganancias mutuas o beneficios mutuos. Y luego llegamos a un acuerdo y luego vemos la manera de cómo hacemos para implementar la mejor manera, evitando estas sorpresas predecibles que mencionamos hace un momento, para lograr el beneficio de los acuerdos que terminen en la viabilidad social de proyectos. Me acuerdo que en julio del 2020, cuando estábamos saliendo de la pandemia y se habían parado los proyectos de inversión, a mí y a un colega se nos pidió presentar una propuesta con un conjunto de estrategias para lograr la reactivación económica y desarrollar los proyectos o relanzar los proyectos mineros o empezar a trabajar los proyectos mineros luego del COVID. Y este trabajo también se hizo haciendo muchas entrevistas a muchos actores
Y quedó claro que la mina es un actor más en el territorio, pero obviamente es clave para el desarrollo territorial. Cumple un rol articulador y obviamente no debe suplir las cosas que tiene que hacer el Estado. Pero algunas de las recomendaciones o procesos que se presentaron fue facilitar la articulación para el desarrollo local, promover un procedimiento de relacionamiento consultivo para las inversiones, ya sea desde el Estado o desde el sector privado. Y estos se los voy a comentar en breve. También implementar este proceso de construcción de consenso para todo el ciclo del ciclo minero, con procesos de evaluación participativa de actores y situación y con procesos de búsqueda conjunta de información, como hemos dicho, para generar información que sea creíble y confiable por las partes. También recomendamos promover la adopción de consejos consultivos comunitarios y su variante que es el Consejo de Coordinación Local. Y esto es para hacer un proceso de involucramiento público-privado para tomar decisiones de manera más participativa. También algo que sí se utiliza mucho, que es comités de monitoreo ambiental participativos o comunitarios. Y esto también podría servir en un upgrade, en un mejoramiento en versión 2.0, también podrían servir como coordinadores de acción para inversiones y desarrollo local. También recomendamos en esta propuesta que se presentó al Ministerio de Energía y Minas, promover el establecimiento de empresas comunales. Y esto se parece mucho a algo que conocimos en esta experiencia canadiense-ecuatoriana sobre las corporaciones originarias de desarrollo económico de Canadá, que sirve también para darle autonomía y viabilidad económica y prosperidad comunitaria a las poblaciones indígenas del Canadá. También mencionamos un tema que es importante y es una metodología que se llama el proceso Charette, que sirve para diseñar de manera conjunta o diseñar participativamente proyectos de construcción. Por ejemplo, incluso las minas se podrían construir de manera más participativa. Y esto también se recomendaba utilizar los principios guía para planificadores de proyectos. También hablamos de usar mayor cantidad de tecnología y tener un sistema de registro de acuerdos, porque muchas veces las empresas llegan a acuerdos con las comunidades y a veces no se tiene registro. También hay plataformas, softwares que nos ayudan a hacer este seguimiento. Y también hablamos de un programa que habíamos desarrollado que le llamamos del temor al valor, pero es básicamente un programa para fortalecer capacidades locales, para que las personas conozcan sus derechos y sus obligaciones frente a proyectos de inversión. También hablamos de un sistema de presentar o establecer un sistema de mediación de terceros, es decir, el Ministerio de Energía y Minas podría tener un registro o un listado de mediadores independientes que puedan ayudar o resolver conflictos o ayudar a lograr acuerdos entre empresa, comunidad. Incluso ahora también se está hablando de posibles acuerdos de explotación o exploración que sean facilitados por terceros entre la gran y mediana minería con la minería a pequeña escala. Pero ese es otro tema que podríamos conversar en otro momento. Cuando les hablé del proceso de relacionamiento estratégico consultivo para lograr la viabilidad social de los proyectos mineros, estamos hablando de hacer estos temas. Identificar a los actores, más allá de un tradicional mapeo de actores. Mapeo de actores no significa hacer un listado de personas quienes están a favor y en contra, sino es identificar a múltiples actores, que son las personas que pueden bloquear decisiones, personas que puedan sentirse o creerse afectadas por un posible proyecto, personas que tienen la capacidad de tomar decisiones y personas que tienen información relevante o importante. Porque muchas veces hay información, digamos, científica, técnica, que no conoce información local y muchas veces también tenemos a la vez información ancestral, si quieren, y que esta información se puede integrar. También es importante asegurar, es decir, hacer que la población se sienta segura
conociendo más sobre sus derechos y obligaciones, tanto de las comunidades, de las empresas y del Estado. También es importante hacer una presentación institucional del inversionista, ya sea a través de uno mismo, sea el privado, o por parte del gobierno. Y esto tiene que ver con presentar a la empresa y decir quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, incluyendo otras cosas como que vamos a elaborar juntos un código de conducta para la interacción y respeto de la población y sus usos y costumbres. Muchas veces en los convenios se escribe, la empresa va a respetar los usos y costumbres locales, pero creo que es más potente, desde mi experiencia, que la empresa converse con la comunidad y digan, ayúdennos o construyamos juntos un código de conducta de cómo deberíamos comportarnos en esta localidad. También es importante la creación de un consejo consultivo comunitario como un espacio multiactor para dialogar iniciativas, planes y proyectos, incluso para codiseñar estos procedimientos consultivos y procesos de diálogo sobre los intereses de los inversionistas. Las municipalidades tienen unos consejos de coordinación local que se pueden activar y potenciar o mejorar para hacer este tipo de trabajo. En la experiencia del Ecuador se tiene el directorio de la alianza estratégica entre la empresa y la comunidad, que sirve como un espacio multiactor, que este espacio también asesora a la empresa sobre cuáles son las mejores maneras de proceder. Y también hablamos de facilitar procesos de evaluación participativa de actores, intereses y situación. Es decir, no solo tiene aunque podría hacerlo, no solo la empresa puede o contratar un consultor, un mediador, o la empresa puede hacer la evaluación de actores e intereses, pero a veces es más potente en situaciones más difíciles en que la empresa y la comunidad juntos pueden hacer un equipo que vaya a hacer esta evaluación de la situación, de los actores y de sus intereses. Y también es clave tener o generar mecanismos de gestión de preocupaciones, quejas y controversias, pero enfocado o basado en los intereses, porque muchas veces se tienen mecanismos para resolver reclamos, por ejemplo, pero tiene un enfoque muy legalista. Y lo que tenemos que hacer es entender realmente las motivaciones de las personas más allá de las posiciones. Por eso hablamos de que tenemos que conocer y entender los intereses, necesidades, preocupaciones y aspiraciones de las partes. Y como habíamos mencionado antes, también es importante utilizar estos comités de monitoreo ambiental participativo para que también las comunidades verifiquen que la empresa está cumpliendo con su promesa de que no va a contaminar el ambiente. Esto también da seguridad a las comunidades. Entonces, en general, para lograr la viabilidad social de proyectos mineros, tenemos que ser capaces de inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas. Y esto se logra a través del contacto directo, con el involucramiento temprano y con un diálogo sincero y genuino, y enfocado con un enfoque de beneficios mutuos. Siempre va a haber tensión, siempre va a haber tensión entre recibir proyectos mineros y el temor a potenciales impactos negativos. Pero las empresas y las comunidades pueden trabajar juntos para generar acuerdos empresa-comunidad que sean mutuamente beneficiosos y que tengan en cuenta los intereses, necesidades, preocupaciones que son realmente importantes para cada una de las partes. Esto con procesos adecuados en los que todos se sientan escuchados y reconocidos. Entonces, ya para ir concluyendo, quiero dejarles 4 recomendaciones. Que para generar y lograr la viabilidad social de proyectos mineros, primero necesitamos escuchar para entender al otro, no para refutar, no para meternos en esa discusión de quién tiene razón y quién está equivocado, sino entendamos qué es lo que es realmente importante para nosotros. Y debemos conectar con el otro como ser humano y abordar los intereses psicológicos o emocionales de ser apreciado, valorado y respetado. Y tener también este sentido de pertenencia o evitar que otros se sientan excluidos. Y también abordar este sentido de autonomía o esta necesidad de autonomía en que ninguna de las partes busca o quiere sentir que se le impongan cosas que les vayan a afectar. Segunda recomendación es adoptar un enfoque de beneficios mutuos
para la negociación, la interacción y el involucramiento y la construcción de las confianzas o las relaciones de confianza de las que estamos hablando. Tercero, generar información conjunta con este proceso de búsqueda conjunta de información que les mencioné, que resulte en información creíble y confiable para todos los involucrados. Y la cuarta recomendación es enmarcar el ciclo de vida del proyecto minero en un proceso o con un proceso de construcción de consenso para generar las relaciones de confianza de largo plazo con beneficios para todos y así poder lograr la viabilidad social de los proyectos. Algunos conocen esta publicación al lado izquierdo, que ha sido auspiciada también por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que se llama Desarrollo Territorial y Minería, que los autores fueron Raúl Molina, Carolina Trivelli, Darío Segarra, que es el presidente del instituto, y Paola Bustamante. Uno de los temas que ha llamado la atención al Grupo de Diálogo y Desarrollo Sostenible, que es un grupo independiente que se reúne hace más de 10 años y presentan propuestas. A principios de año se formó un grupo de trabajo y se ha elaborado una propuesta para la construcción de una política de diálogo y gestión territorial. Busca profundizar y presentar propuestas para aterrizar, si quieren, las propuestas de desarrollo territorial vinculados a minería en el territorio. Y de esto también va a haber una presentación en el Instituto de Ingeniería Minera del Perú el próximo mes. Pero básicamente, si hablamos de generar desarrollo local, esto también se puede hacer con un proceso de construcción de consenso, en el que la primera parte habla de identificar problemas, necesidades, preocupaciones que tienen que ver con esta evaluación de actores, intereses y situación de manera participativa. Luego que hemos identificado todas estas necesidades o brechas, si quieren, podemos interactuar, identificar expertos públicos y privados para hacer una búsqueda conjunta de información y cómo podemos abordar estas necesidades o estas brechas. En el proceso debemos ir informando, socializando lo que se va encontrando, lo que se va descubriendo, lo que se va proponiendo. Y luego podemos entrar en una identificación conjunta de estrategias, tanto públicas, privadas, financiamiento, y hacerle seguimiento a acuerdos a los que se puedan llegar. ¿Quién puede contribuir cómo para implementar estas ideas que han sido resultado de un proceso de búsqueda conjunta de información para satisfacer las necesidades, brechas y preocupaciones locales? Esto tiene también mayor profundidad, pero no vamos a dedicarnos a esto en este momento. También otra publicación en la que hablamos de la viabilidad social o la licencia social para operar, que no es otra cosa que una aceptación amplia y continua de una comunidad o de una zona local para recibir una actividad económica. Publicamos en este capítulo 6, que se llamó, de este libro, Creando Valor Compartido para obtener la licencia social para operar en la industria extractiva, que este libro lo escribe César Sáenz, doctor César Sáenz, y me pidió que pueda contribuir con un capítulo y es donde escribo el modelo, el triángulo del modelo extractivo, del juego del modelo extractivo. Y si tenemos que cambiar nuestro game, nuestro marco para lograr la viabilidad social. Y ahí menciono varias de las cosas que tienen que ver con, podemos enfocar nuestras interacciones en base a intereses en lugar de solo poder o solo derecho. Cómo podemos mejorar nuestras relaciones de interdependencia entre relación empresa-comunidad. Hablo de los enfoques de negociación y también hablamos de los intereses emocionales o psicológicos que son importantes para conectar como personas. Entonces, finalmente, a este señor sí lo conocen todos, que él decía, la locura es hacer lo mismo y una y otra vez y esperar resultados diferentes. En mi mundo eso significa hagamos las cosas diferentes, cambiemos nuestra dinámica de interacción para lograr acuerdos empresa-comunidad que logren la viabilidad social de los proyectos. Y a mí me gusta terminar siempre con esta lámina, que es de Peter Drucker, que es uno de los padres de la gestión, del management, de la administración moderna, que él siempre decía que la cultura se come a la estrategia cada mañana.
Y eso no es otra cosa que lo que mencioné al principio de la presentación, que de nada sirve tener las herramientas, los procesos, las estrategias adecuadas si tenemos el paradigma o la cultura o la forma de pensar equivocada. Entonces, si queremos lograr beneficios mutuos, eh, viabilidad social de proyectos, tenemos que pensar en beneficios mutuos para cambiar la dinámica de interacción actual para generar acuerdos que logren esta viabilidad social de proyectos. Eso es lo que tengo para compartir. Ahí hay unos enlaces, correo electrónico. Los gráficos de la izquierda son algunas de las publicaciones que he hecho, el proceso de construcción de consenso, el modelo Guarinza, que resume la historia de cómo fue este proyecto en el Ecuador, el triángulo de juego extractivo, que es un resumen de este capítulo 6 de ese libro que les mencioné, y el libro debajo de mi colega César Sáenz. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes y me encantaría escuchar o leer sus preguntas.